No. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quería decir Unión, Progreso y Democracia es que no queremos en absoluto convertirnos en una especie de portavoz o representante de ninguna asociación de víctimas del terrorismo y tampoco de ninguna víctima del terrorismo, porque entendemos que cada una de las víctimas del terrorismo es una persona lo suficientemente independiente como para tener opiniones políticas diferentes, tener opiniones propias sobre las diferentes materias que discutimos. Pero lo que sí pretende hacer Unión, Progreso y Democracia es tratar de escuchar a las víctimas del terrorismo, atender sus reivindicaciones y tenerlas siempre presentes en cada proposición que planteemos, al menos sobre la materia del terrorismo. En este sentido, presentamos una reivindicación que fue promovida en su día por el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, COVITE, y otras asociaciones y fundaciones de víctimas. Y lo hacemos, además, en esta Cámara, a pesar de que esta es una proposición que ya se debatió en marzo pasado en el Congreso de los Diputados, por el valor simbólico que tiene que tendría su aprobación en esta Cámara, en Euskadi, pues es aquí desde donde actúa el terrorismo etarra y donde ha encontrado acomodo durante demasiados años. Y porque así, insisto, nos lo pidieron las víctimas y porque disponemos, además, yo creo, de una situación política que nos va a permitir aprobar esta iniciativa. Espero que con la mayoría de todos los grupos políticos. Efectivamente, como he dicho antes, se trata de la misma iniciativa que fue presentada por Unión, Progreso y Democracia en el Congreso de los Diputados el pasado día 11 de marzo y que finalmente acordamos con los socialistas. Se trata de apoyar e impulsar todas aquellas gestiones e iniciativas encaminadas a que, una vez acordada la correspondiente definición consensuada de lo que es efectivamente terrorismo en el ámbito internacional, promueva el Gobierno central la inclusión del crimen de terrorismo en el ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional. El terrorismo, entendemos, puede y debe ser considerado un delito de la misma naturaleza que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la agresión, todos ellos competencia ya, como saben ustedes, de la Corte Penal Internacional. Por una sencilla razón, porque amenaza la existencia humana de todos los que no comparten los objetivos políticos de las organizaciones que lo emplean, porque contamina a los actores políticos al romper la simetría imprescindible para el funcionamiento de la democracia y porque fractura a la sociedad, en este caso la sociedad vasca, empobreciendo así a la humanidad al imposibilitar esa ética de la especie humana que nos hace esperar el respeto y el auxilio de los otros y que fundamenta la convivencia entre los hombres. El propio Parlamento Europeo, en 2005, ya destacó que el terrorismo ataca las libertades, incita a una peligrosa polarización y busca la destrucción por métodos violentos de la propia democracia. En 2006, el secretario general de Naciones Unidas señaló que cualesquiera sean las causas que pretendan defender, no entramos en eso, cualesquiera incluso sean las injusticias a las que afirmen supuestamente responder, el terrorismo no puede justificarse nunca. Son, añadió literalmente, una violación del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, el bienestar y el derecho a vivir sin temor. Pese al avance logrado mediante la creación de esta jurisdicción de ámbito universal con competencia para conocer y juzgar graves crímenes internacionales como son los relativos a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sin embargo, no contempla todavía el crimen de terrorismo, aunque, eso sí, en las negociaciones de la Conferencia de Roma se debatió sobre esta posibilidad. La inclusión del crimen de terrorismo en el Estatuto de la Corte se beneficiaría de la neutralidad que caracteriza a la Corte y contribuiría a una persecución más eficaz de los terroristas, que es, al fin y al cabo, lo que a todos nosotros nos interesa. Además,
Tal inclusión impediría la prescripción de los crímenes de terrorismo, evitaría la impunidad de los terroristas y la consiguiente victimización secundaria de las víctimas. En esta misma línea, el Grupo de Trabajo sobre Naciones Unidas y Terrorismo afirmó que el terrorismo podría disminuir si la Corte Penal Internacional fuera competente para juzgar los crímenes más graves cometidos por terroristas. Sería, sin duda, una buena noticia para quienes defendemos la democracia, todos nosotros, para defender los derechos humanos y la necesidad de utilizar pero todos los instrumentos del Estado de Derecho para terminar con los más graves crímenes que existen en la humanidad y para lograr que no exista el más mínimo asomo de impunidad. También el Club de Madrid, con ocasión de la cumbre celebrada en Madrid en 2005, recomendó la inclusión del crimen del terrorismo dentro